Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo, donde hacemos debates con enfoque de género y donde por fin hablamos nosotras. Mi nombre es Cindy Morales, soy editora del tiempo.com y hoy me acompaña Diana Hernández de la sección de opinión. Dianita, gracias por estar con nosotros otra vez. Hola Cindy, gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, recuerden que para descargar o escuchar este podcast lo pueden hacer en Spotify, en la plataforma Spreaker, en Apple Podcast, en iTunes o en www.eltiempo.com/podcast. Nuestro programa de hoy es sobre los violentos que les pegan a las mujeres a puerta cerrada. Bueno, hoy nos acompaña el reconocido psiquiatra Rodrigo Córdoba. Ya no eres presidente de los psiquiatras de este país. Un gusto estar aquí, Cindy. Un gusto estar en tu programa y bueno, a ver qué opiniones generamos y cómo debatimos sobre Hace rato queríamos central. Tenerte aquí, muchas gracias. Encantado yo. Bueno, pues este programa surge, doctor y Diana, a propósito de un tema del que hemos estado hablando últimamente, que es el caso de la actriz Aileen Moreno, que según su testimonio pues fue agredida por su pareja, el también actor Alejandro García, lo que ha llevado, digamos, que haya una indignación y un debate alrededor de este tema, pero sobre todo queremos hablar de dos cosas. Lo primero es, digamos, las actitudes que ha tenido él alrededor de este caso y cómo la sociedad, especialmente las mujeres, en redes sociales hemos visto mucho esto, han justificado que le peguen. Lo primero que quisiera preguntarles, ¿por qué la primera reacción de una persona, sobre todo si es hombre, es pegarle a su interlocutor cuando no le gusta? Bueno, no debería ser la primera reacción, es decir, todo hecho de violencia es inadmisible. La manera de entenderse los seres humanos a partir de actos o de hechos violentos es absolutamente inadmisible, porque lo que nos hace distintos, si ustedes ven la situación de la conducta violenta, del acto violento, es etológico. Las especies inferiores, como no tienen otras formas de comunicarse, encuentran en la violencia la manera de dirimir sus conflictos o encontrar solución a sus diferencias. Los seres humanos tenemos un poquito más engrosada la corteza, que es donde está el pensamiento y la palabra. Entonces, ninguna justificación podría haber en un acto violento. Quizás el intento de explicación no es más que justificarse socialmente frente a un hecho que a mi juicio es inadmisible. De hecho, pues un hecho violento es inadmisible. Golpear a una mujer, seguramente en condiciones o particularidades, es igualmente inadmisible. Y también tendríamos que decir que la mujer que resuelve, que también sucede, solucionando los conflictos a partir de hechos violentos, también es inadmisible. Uh-huh. Hemos visto algunas reacciones de él y él ha dado como algunos videos donde dice como, mire, es que ella me ofendió, obviamente se ha digamos, dirigido hacia él con ciertas groserías y de una manera que pues no es la de una pareja normal, pero él como que se excusa en eso para decir como me ofendió, por eso le pegué. Digamos, él nunca negó que no le pegó, sino que su defensa se basa en decir que ella lo insultaba y que era peor y que había aguantado mucho maltrato de ella. Allí quizás empieza uno a encontrar muchas de las entresijos que se dan en esa situación. Si considera que le ofende, si considera que es una conducta reiterativa, si considera que no pueden solucionar sus diferencias, pues háganse a un lado. Pero no tiene sentido creer que a partir de un hecho de fuerza, que a partir de un hecho violento va a haber una solución o va a encontrar un camino a las soluciones. Lo llamativo es que en estos fenómenos a veces son conductas repetitivas, es decir, establecen como unas formas de comunicación, agredo, reparo, y allí es un bombillo rojo en las parejas, una señal de alarma. Lo que se permite, se repite, y ese hecho de conductas violentas, si siguen siendo constantes, yo creo que es imprescindible que esas parejas busquen ayuda, porque vuelvo a usar una palabra inadmisible o absurdo, que unas personas que sean las parejas, independiente de cualquier característica, pues la manera de solucionar o comunicarse es a partir de hechos violentos, digamos, o actos violentos. Respecto a eso, respecto a la violencia dentro de una pareja,
es posible que uno dentro de la pareja esté ciego a esas banderas rojas o ese bombillo rojo como lo llamaste, y las personas de afuera sí lo vean, pero uno no. Entonces, digamos, como espectador y como persona dentro de la relación, uno cómo puede darse cuenta de esos bombillos rojos, o cómo puede uno como espectador ayudar a la pareja que uno ve que está siendo violenta o tóxica. Mira que es bien llamativo. Los autores clásicos hablaban a veces que las formas de enamoramiento son casi psicóticas, es decir, que no te permiten diferenciar la realidad interna de la realidad externa, que se generan unos elementos catatímicos, es decir, absolutamente abundantes, que terminan confundiendo lo que yo quiero ver con lo que veo y justificando este tipo de situaciones. Yo creo que tiene que haber una premisa. Yo se lo oigo decir a muchas mujeres y aún a muchos hombres frente a algunos tipos de conductas, y si esas rayas rojas se pasan, yo creo que es un momento de que si no se hace un replanteamiento profundo no tiene sentido. Es decir, es como arreglar la casa para la fiesta de esta noche, taparle con un poquito. Yo creo que admite soluciones de fondo, pero supongamos que porque hubo algunos factores que mediaron la situación, alcohol, etcétera, yo creo que si viene una situación y se repite, definitivamente hay una situación que tiene dificultades profundas. Hay una cosa que pasa mucho, doctor, en este caso, y es que él dice que no se había dado cuenta que le estaba pegando, que ella lo atacó dormido y que él por eso respondió. Y ella en una de las entrevistas dice que nunca había tenido, digamos, este tipo de comportamiento. ¿Es posible que una persona no dé ninguna señal de alarma y de una le pegue a otra persona? Si me lo calificas en esos términos de posibilidades, es posible. Okay. Es decir, los seres humanos tendríamos esa potencialidad. Generalmente cuando se da hay hechos precipitantes, hay factores de riesgo, el más común es el alcohol. Tú ves que las épocas o las fechas donde hay alcohol en las celebraciones, en las reuniones, terminan convirtiéndose en unas festividades violentas. Ese es el más común y podríamos, en la posibilidad, es posible. Pero también es cierto que este tipo de personas que tienen comportamientos violentos, cuando tú lo ves, se ha repetido en situaciones anteriores. Okay. Aunque no sean la misma pareja. Claro. Por más que digan que van a cambiar, que no es la primera vez que lo hacen, lo más probable es que no, que ya lo hayan hecho. Lo más probable es que existan antecedentes de eso. Y hay características de personalidad. A veces nos preguntan ¿qué señales de alarma habría? Y uno ve que son personas que tienen una visión posesiva sobre la pareja, terminan convirtiendo su objeto como propio. Y entonces cualquiera de las situaciones que salen de su marco, y que cada vez ese marco se está poniendo más estrecho, ¿no? No saludes, no miras, no te pongas esa ropa, siempre empiezan a cerrar este marco. Y la necesidad de control, la irascibilidad, termina en irascibilidad. Muchas veces son conductas explosivas que las mujeres terminan tolerando. No, es que yo sé que si digo, termina explotando y entonces yo prefiero evitar cosas, y lo que termina es siendo objeto de control del otro. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que él haya grabado la discusión. No sé si era protegiéndose legalmente o hay algún comportamiento que desde la psiquiatría uno pueda como ver de por qué alguien grabaría una discusión. O sea, yo no me imagino grabando una discusión con alguien. Sí, la verdad es que es absolutamente llamativo que se dé un tipo de situaciones de esas que terminen visibilizando una situación interna. Pero yo siento que en el mundo actual la visión de las redes han terminado convirtiéndose en situaciones donde todo el mundo visibiliza su vida interior, pero pues no tendría una justificación grabar un hecho tan particular y tan íntimo como es una discusión de una pareja. Pero es decir, no hay nada dentro de la persona que responda por qué lo grabaría. Tiene que haber algo, por lo menos justificación tiene que haber. Podría uno especular que si era que esto se había sucedido con anterioridad y entonces quería tomar pues una visión preventiva frente a la situación. Y porque ella también se grabó, pues el método de defensa de ella
defensa, no, como de reacción, ella misma lo dijo, como una reacción de supervivencia fue grabarse después de que Alejandro la atacó. Entonces sí es interesante como ver, digamos, ellos son una pareja de personas famosas y su reacción fue a él grabar la pelea y ella grabar como la consecuencia de esa pelea. Podría ser por eso, doctor, a lo mejor que son personas que están como muy expuestas que su vida a la vida pública por su misma profesión. Pues yo pensaría que podría ser una justificación, puede ser una razón que este tipo de personas sienten que muchos de los actos terminan siendo públicos, que su vida termina siendo públicos, que terminan teniendo unos reconocimientos públicos. Y quizás es una raya compleja en una discusión de las redes, ¿no? Porque hay cosas que son para uno y hay cosas que son para todo el mundo. Y yo creo que las discusiones de una vida de pareja son para uno, no son para que todo el mundo termine poniéndoles el dedo hacia arriba o hacia abajo. Hablemos de la otra parte. Hemos visto muchos mensajes de mujeres especialmente que justifican por qué le pegaron. Decían como, ella debió hacer algo, si le contestó así de mal, él solamente se defendió, obviamente rompiéndole la cara. ¿Por qué como sociedad no hemos entendido que si a una mujer le pegan o a cualquier persona le pegan, no, o sea, no hay justificación ahí? Porque siempre buscamos pensar que la otra persona hizo algo para merecerlo. Especialmente las mujeres. Lastimosamente, en la conducta violenta muchas veces existe como un patrón de imitación. Es decir, algunas personas todavía consideran que la violencia puede ser un fenómeno normal, porque lo vio, porque lo vivió, porque lo padeció en algún momento. Y entonces encuentran justificaciones normalizando una serie de conductas que yo vuelvo y reitero, son inadmisibles. Entonces, si ustedes recuerdan desde el bochornoso episodio de un reconocido entrenador de fútbol que tuvo una serie de conductas violentas y una senadora también reconocida intentó justificar esa situación de una situación que parecería la compara como cotidiana o normal. Y yo siento que por este tipo de factores, por esa manera de entender el mundo, sienten unos procesos de identificación y lo justifican. Pero vuelvo y reitero, de los seres humanos, la capacidad de pensar y la expresión del pensamiento, que es la palabra, no justificaría, sería casi como aceptar un retroceso de la evolución del ser humano, de la especie. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de ataques si uno, digamos, está como o espectador o dentro de la pareja? ¿Cómo hacerlo? Yo sí siento que hay señales de alarma. De alguna manera todos empiezan a ver. Hay algunas señoras o señores que tienen una visión más precautellativa. Yo vi que en la primera esto se puso así, yo no me expongo. Okay. Pero es decir, que te griten o que te digan que no te puedes poner algo, ¿cómo reconocerlo? El que pierda la capacidad de pensar sus decisiones y decidir por ellas y goce de respeto y reconocimiento como pareja de ellas, seguramente terminará siendo un objeto de control de la otra parte. Sobre eso, no, es que estaba viendo en redes sociales un video de una chica que era víctima de violencia psicológica, no física sino psicológica, y lo que ella decía era que ella no se daba cuenta, pero después de que salió la relación se dio cuenta que la pareja redujo su círculo social hasta que él era el único que estaba dentro de ese círculo. O sea, le prohibió ver a su familia, a sus amigos, le controlaba pues su celular, a quién llamaba, a quién no llamaba. Y bueno, pues obviamente uno como espectador ve eso y dice, pues como es gravísimo, cuenta, pero ella no se daba cuenta. O sea, sí es una señal de alarma, pero ¿cómo puede ayudarle uno a una persona que está sobre todo si está afuera? Porque yo creo que los que estamos afuera nos damos cuenta. O cuando no salen, todas hemos sido quizás más dramáticos víctimas. Que algunas lo cuestionan, pero viven así. Sí. Entonces terminan planteando de que estas situaciones son inadmisibles, pero va y uno ve que tenía un círculo de amigos grande y se ha reducido, que tenía una vida social activa y se ha reducido, que tenía quizás un carácter más alegre y se ha oscurecido. Entonces esas cosas
quizás muchas veces es la incapacidad de oírle, la necesidad de conservar una pareja. Y lo otro, como hecho más dramático, es las explosiones. Esto de tirar, de romper la puerta a patadas o de un puño, o romper la vajilla, son señales de que no puede manejar sus impulsos. Y no poder manejar sus impulsos, pues muchas veces con un detonante más alto o que se salga del control, pues puede tener explosiones de estas características. Yo tengo la teoría, porque también creo que de alguna manera alguna vez fui víctima de violencia psicológica, que es hasta que uno no toma la decisión, pueden decirle alrededor misa y no. ¿Cómo hacer para que eso que me dicen los demás sí tenga un efecto? Porque uno tiene muchas amigas o muchos conocidos y conocidas a los que le pasa, lo hemos hablado un montón en este programa, ¿cómo hacerlo? O sea, decirle como, oye, esto no me parece que está bien, o ¿cómo más? Es muy complejo, porque cada persona es un mundo, es un universo propio, y cada cual lo ve de otra manera, ¿no? Pues sí, es un poco, empiezan justificando o normalizando o psicologizando la situación. Normalizando, no, pero es que es apenas normal, los hombres son así, es que pues, les gusta, y eso también es parte de las relaciones y del amor. Entraría un montón, o lo psicologiza. Es que yo tuve un momento muy difícil y quizás ahora esto me ha traído estabilidad o cosas de estas. Pero yo haría una figura. Si uno tiene una pintura, si uno se acerca contra ella a menos de 5 milímetros, pues no puede reconocer las formas que hay ahí. Siempre uno debería tratar de poner distancias para identificar qué es lo que está pasando. O sea, uno como amigo, uno que, digamos, ha salido del círculo social por esa relación tóxica, uno le podría decir, tú eres mi amiga, te quiero ayudar, por favor, como amiga date cuenta. Estoy aquí, sí, pero como la amiga date cuenta sería, quiero que tomes un poco de distancia para que veas que esto que te está pasando no es normal. Así tú lo normalices, lo justifiques, pero sí sería sano decirle a la amiga que tome distancia. Una posición personal. Yo creo que uno a los amigos les cuida la espalda, pero les dice las cosas de frente. Sí. Entonces, sí siento, digamos que aquí el problema no es decírselo, sino es la manera como se lo dice. Okay. Y yo creo que hay que sin juzgar, juicios de valor, sin juicios de valor, sin posiciones personales, sino invitando a la reflexión. Creo que la invitación debe ser, no solo mires la cosa como la estás viendo, sino haz el ejercicio de verlo de otra manera. Toma un poco de distancia frente a lo que estás observando, y a lo mejor puedes ver cosas que no ves porque estás muy cerca. O pasa como en la caverna de Platón, que estás viendo solo sombras y no estás viendo las realidades porque estás metida en esa caverna. Cuando no la conoces, es decir, yo por ejemplo tengo una vecina a la que la maltratan, pero yo no la conozco, no es amiga mía, y a veces quisiera decirle como, ¿necesitas ayuda? Pero no, me parece que es entrar en un terreno de alguien que no conozco. ¿Cómo hacer para...? Es una discusión compleja, porque a veces eso pues trae todos los inconvenientes de que alguien sienta que está, sin que uno tenga el espacio, ser intruso en su vida privada. Pero también vendría eso, como el deber de ciudadano, de mujer, de decir, mira, y de pronto, si hay un hecho evidente, decir, fui testigo de esto, yo conozco personas que han tenido esas posibilidades, y quizás es bueno que hagas respirar hondo, tomes una reflexión, o mires las cosas, porque muchos acontecimientos terminan en hechos dramáticos o violentos, y este es los primeros pasos. Digamos que uno en esos casos que hay como una doble parte también, porque por mí yo invitaría a todas las mujeres a que denuncien, que la justicia interviniera. Sí. Pero no siempre, o sea, he visto casos en los que uno como que alienta a la mujer a denunciar. Y a ir a la justicia. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacen esa denuncia, su vida se pone aún más en riesgo. O sea, que uno tratando de ayudarla, como que la embarra más. Yo lo que sí creería es que en eso no se debe ceder una micra. Digamos que por lo menos lo que ofrece hoy la sociedad civil
es todavía muy frágil, los colectivos y todavía esto cada vez se construyen, cada vez son mejores. Entonces definitivamente el único cinturón protector es la justicia, y yo sí creo que frente a un hecho de esos denuncia. Aunque la justicia también a veces revictimiza es más muy a la posible, mujer. pero yo diría es de donde hay que defender. Y es una manera de visibilizar la situación y por lo menos generar un factor, a veces, y se ha visto, que termina trayendo un efecto paradójico, complica la situación. Sí. Pero creo que es lo único concreto que se tiene hoy. Entonces yo sí diría denuncia. Porque no veo otro camino sólido ahora. Oírse. Quisiera finalizar con algo, doctor. ¿Qué le queda? O sea, ¿cuál es el camino que debe seguir una persona, sobre todo si es hombre, que le pega a otra mujer? O sea, ¿qué debe hacer si sabe que le pegó o que tiene el impulso de pegarle? O sea, ¿debe ir al psiquiatra? ¿Debe verse o sea, qué debe hacer? Yo creo que alguien que soluciona sus problemas de manera violenta necesariamente tiene que buscar ayuda. Si esa es la manera. Obviamente es mucho más dramático que le pegue a una mujer, sintiendo que tiene, digamos, mayor masa muscular, mayor fuerza, y establezcamos ahí, igual, también algunas mujeres solucionan sus problemas con los hombres golpeándolos o agrediéndolos, y cualquier ser humano, por eso lo generalizo, de que cualquier ser humano que solucione sus diferencias a partir de hechos violentos debería buscar ayuda. Para mí es una alarma no solo ruidosa, sino luminosa, que se prende y que debe buscar ayuda. En términos, digamos, de violencia, ¿la sociedad colombiana es violenta? Yo diría que los latinoamericanos resuelven sus problemas de una manera violenta, lastimosamente. Digamos, si un hombre o una mujer se reconocen como una persona violenta y busca ayuda y quiere cambiar, como qué tanto tiempo tiene que pasar o qué tiene que pasar para que se reintegre, como para que, digamos, lo se perdonen. O digamos en el caso del actor, una persona que es parte de la vida pública de la farándula, yo no estoy de acuerdo en que a él se le dé otra oportunidad, pero pienso que si... Otra oportunidad en su pareja, ¿quieres decir? Sí, como otra oportunidad, y también como en su carrera. Digamos, porque lo que hizo fue, él le pegó a Aileen y después siguió trabajando como si nada, y ella sí siguió 5 meses incapacitada y pues va a ser muy difícil para ella trabajar. O sea, sí debe haber alguna sanción social. Sí, y estamos viendo que hay sanción social para los dos. De hecho, yo creo que la hay. Pero hoy en día, independiente de todo, hay una sanción social. Yo creo que son personas que han quedado en la picota pública, en el ojo público. Y ha sido recriminado socialmente. Yo no soy un ferviente seguidor de redes, pero tú me lo cuentas, Cindy, que seguramente ha tenido comentarios, observaciones de todo tipo. Lo que sucede un poco, te lo entiendo a ti, que es la visión más profesional, es que no todos los violentos son por lo mismo. Hay algunas personas, por ejemplo, que solo se ponen violentos bajo efectos de alcohol. Hay algunas personas que lo hacen bajo efecto de enfermedades, que tienen alguna enfermedad. Otros porque eso es su forma de funcionamiento. Entonces, en cada uno de ellos bien amerita una explicación de la situación. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Para mí un honor. Que le vaya muy bien. Ahora vamos a ir con nuestro personaje de la semana. Bueno, el personaje de esta semana es la profesora Christine Blasey Ford. Es una mujer que está acusando de agresión sexual al elegido por Donald Trump para ser magistrado por la Corte Suprema, que se llama Brett Kavanaugh. La denuncia de Kavanaugh es especialmente importante porque pues es el principal, como el más opcionado para llegar a una alta instancia de la Corte Suprema. Y la denuncia de esta mujer lo ha puesto contra las cuerdas, y ahorita estamos viendo un debate mediático muy grande gracias a ella, y pues es un obstáculo para Trump y para Kavanaugh. De hecho, Yani se ha puesto de moda la etiqueta I believe her, como le creo a ella, porque este señor tiene un papel muy importante en el tema de la Corte Suprema, porque podría equilibrar
a esa corte hacia, digamos, la tendencia republicana, que eso le permite tener mucho más manejo a Trump. Y pues digamos que el que haya puesto en tela de juicio su nominación, pues digamos le da una ventaja a los demócratas y por eso la gente cree que la denuncia es falsa, pero pues no está la vieja incluso ha pasado las pruebas de polígrafo, porque claramente es cierto, tiene pruebas con su psicólogo que hace un par de años contó que había pasado algo que le había marcado mucho, pero bueno, alrededor de esto lo importante es que hizo la denuncia y pues que no pueden ponerse en tela de juicio cosas solamente porque afectan políticamente a un partido. Okay. Voy a tener un antipersonaje antes y es esa etiqueta de Ni Uno Más que se hizo viral a propósito del tema que estamos hablando. Me parece una falta de respeto con las mujeres que han intentado hacer esa etiqueta de Ni Una Más, que además que en Argentina Ni Uno Más solo sale cuando un caso de agresión a una mujer se hace público. O sea, es ridículo porque no se hace en otro momento. Mira, yo creo que lo explica un tuit que leí la semana pasada, que decía que es como si uno dijera que la gente en África se muere de hambre. O sea, el 90% de las personas en África se mueren de hambre. Y el caso siguiente es, se me quedaron 20.000 pesos y no pude almorzar hoy. O sea, hay que solucionar el problema de hambre a los dos, pero creo que uno es más importante que el otro. O por lo menos mucho más sistemático. Entonces, eso pasa con las mujeres. A las mujeres nos matan porque somos mujeres. Nos agreden, lo acaba de decir el doctor, porque tienen mucho más fuerza. No quiere decir que estemos diciendo que no le pegan a los hombres, obviamente también. El punto es que las estadísticas muestran que la proporción de violencia hacia las mujeres es muchísimo mayor que la violencia intrafamiliar hacia los hombres. O sea, es un problema grave que hay que solucionarlo primero que el Ni Uno Más. Exactamente. Sí. Entonces, una vergüenza. Los invito a que escuchen un video que hizo Ginette Bedoya de la campaña No es hora de callarte de este periódico, donde habla sobre eso. De verdad, una vergüenza. Entonces ese es nuestro antipersonaje de esta semana. Con esto nos despedimos, Dianes. Gracias por estar con nosotros. Cindy. Nos escuchamos en otro episodio. Recuerden que pueden descargar todos nuestros podcasts en Apple Podcasts, en Spotify, en iTunes o en www.eltipo.com/podcast.